En un mundo donde las mujeres eran silenciadas, una matemática y filósofa hizo lo impensable, desafiar las creencias de todo un imperio. Hipatia, la primera científica documentada de la historia. ¿Te imaginas arriesgar tu vida por defender la razón y el conocimiento? Esto ocurrió hace 1600 años, cuando cuestionar al poder significaba una condena a muerte casi segura. Hoy, menos del 30% de los investigadores científicos son mujeres. Un desequilibrio que comenzó a forjarse precisamente en la época en que Hipatia fue silenciada. Cada vez que una mujer entra a un laboratorio o resuelve una ecuación matemática, está siguiendo los pasos de esta alejandrina que rompió todos los moldes de su tiempo. Hipatia no inventó solo fórmulas. Creó instrumentos científicos revolucionarios como el astrolabio plano y el hidrómetro, tecnologías que seguirían usándose por siglos. Para entender su impacto, viajemos a Alejandría, año 370 después de Cristo. Una ciudad cosmopolita donde convergían todas las culturas del Mediterráneo bajo dominio del imperio. El faro de Alejandría aún iluminaba el puerto, pero la verdadera luz de la ciudad provenía de su legendaria biblioteca, el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo. Entre miles de papiros y visitantes de tierras lejanas, una joven observaba fascinada. Su padre, Teón, era el director de la biblioteca y decidió educarla como a ninguna otra mujer. Teón rompió todas las convenciones. No educaré a mi hija solo para ser esposa, sino para ser una filósofa perfecta. Una decisión revolucionaria en el siglo IV. Desde niña, Hipatia fue sometida a un régimen estricto que combinaba entrenamiento físico con horas de estudio. Nadaba, corría y luego memorizaba textos antiguos. Pronto superó a su propio padre. Dominaba las matemáticas de Euclides, la astronomía de Ptolomeo y la filosofía neoplatónica, convirtiéndose en la máxima autoridad intelectual. Mientras otros filósofos debatían en privado, Hipatia enseñaba públicamente en el ágora. Vestía el tribón, manto de los filósofos, y recorría la ciudad en su propio carruaje. A sus clases asistían estudiantes de todo el Imperio Romano, hijos de gobernadores, futuros obispos y jóvenes que viajaban meses enteros solo para escucharla. Lo que hacía extraordinaria a Hipatia no era solo su conocimiento, sino su método: defender la observación directa, el razonamiento lógico y rechazar cualquier dogma. El poeta Palladas escribió sobre ella: «Cuando te veo y escucho tus palabras, adoro. Esta es la Virgen celestial de las estrellas». Su fama trascendía fronteras. Pero Alejandría estaba cambiando. El cristianismo se convertía en religión oficial del imperio y surgían tensiones. ¿Cómo podría una mujer pagana mantener su posición de poder? La Alejandría de Hipatia era una ciudad dividida. El antiguo mundo politeísta se desvanecía mientras el cristianismo ganaba poder tras el edicto de Tesalónica del 380 después de Cristo. Los templos a Serapis y otros dioses egipcios eran convertidos en iglesias. Las estatuas de mármol caían derribadas mientras nuevos símbolos cristianos tomaban su lugar. En este contexto turbulento, Hipatia mantenía su escuela de filosofía. No atacaba al cristianismo, pero defendía algo más peligroso: la libertad de pensamiento. Sus clases combinaban matemáticas, astronomía y filosofía moral. Estudiantes cristianos y paganos se sentaban juntos para escucharla desentrañar los misterios del cosmos. A diferencia de otros filósofos que se aislaban, Hipatia creía en aplicar el conocimiento. Diseñó un astrolabio plano que revolucionó la navegación mediterránea. También inventó el hidroscopio para medir la densidad de los líquidos, instrumento que sería esencial para médicos, alquimistas y comerciantes durante más de 1000 años. Su obra matemática más importante fue la edición de Los Elementos de Euclides, con comentarios que hacían más accesible la geometría. Este texto sobrevivió y llegó hasta nosotros. Colaboró con su padre en la revisión del Almagesto de Ptolomeo, el tratado astronómico más importante de la antigüedad. Sus anotaciones clarificaron el movimiento planetario. Sus aportes a la geometría cónica permitieron calcular la posición de cuerpos celestes con mayor precisión, sentando bases para lo que siglos después sería la astronomía moderna.
Aunque Hipatia nunca se casó, mantenía correspondencia intelectual con las mentes más brillantes de su tiempo. Sus cartas viajaban por todo el Mediterráneo. Entre sus alumnos destacaba Sinesio de Cirene, quien más tarde se convertiría en obispo cristiano, pero mantendría siempre su admiración y respeto hacia su maestra pagana. En las cartas conservadas de Sinesio, se refiere a Hipatia como madre, hermana, maestra y benefactora. Incluso como obispo, seguía consultándole problemas filosóficos. Hipatia también contaba con la protección del prefecto romano Orestes, exalumno y amigo cercano. Este vínculo con el poder político le permitió mantener su influencia en la ciudad. Mientras tanto, llegaba a Alejandría un nuevo obispo, Cirilo. Ambicioso y radical, estaba decidido a eliminar cualquier influencia pagana y consolidar el poder de la Iglesia. Cirilo veía con recelo la amistad entre Hipatia y Orestes. Una mujer pagana influenciando al representante del emperador constituía una amenaza directa a su autoridad. Las tensiones estallaron cuando Cirilo ordenó expulsar a los judíos de Alejandría. Orestes, aconsejado por Hipatia, se opuso firmemente, desatando el conflicto que la marcaría para siempre. Cirilo no toleraría oposición. Movilizó a los Parabalani, monjes fanáticos que actuaban como su guardia personal, contra los seguidores de Orestes y los últimos paganos de la ciudad. Mientras la violencia escalaba en las calles, Hipatia continuaba enseñando. Para ella, el verdadero propósito de la filosofía era buscar la verdad, no servir a intereses políticos o religiosos. Su escuela neoplatónica atraía estudiantes de Siria, Constantinopla e incluso la lejana Hispania. Su fama había convertido a Alejandría en el último gran centro del saber pagano. En Roma, el emperador Honorio recibía informes preocupantes sobre la situación en Egipto. La disputa entre Cirilo y Orestes amenazaba la estabilidad de una provincia vital. Mientras tanto, en Atenas y Antioquía, otras escuelas filosóficas seguían con admiración las enseñanzas de Hipatia, adoptando su método de cuestionar toda autoridad que no fuera la razón. Sus tratados matemáticos viajaban hasta Constantinopla, donde eran estudiados en la corte imperial. Hipatia era respetada incluso por quienes nunca la habían conocido personalmente. La influencia de Hipatia trascendía la ciencia. Defendía un ideal filosófico: el conocimiento debía ser libre, accesible para todos, y nunca sometido a dogmas religiosos o políticos. En sus clases públicas enseñaba: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Una idea revolucionaria en tiempos dogmáticos. Mientras el cristianismo consolidaba su doctrina en concilios y credos, Hipatia proponía una visión diferente: la búsqueda individual de la verdad a través de la observación y el razonamiento. Sus seguidores no formaban una secta ni adoptaban un credo común. Les enseñaba a cuestionar incluso sus propias enseñanzas, una actitud que después sería fundamental para el método científico. Pero las tensiones en Alejandría aumentaban. Un grupo de monjes atacó a Orestes en la calle, y uno de ellos le arrojó una piedra que hirió su cabeza. El prefecto ordenó su ejecución inmediata. Cirilo respondió convirtiendo al monje ejecutado en mártir. Organizó un funeral masivo y comenzó a señalar a los enemigos de la fe, especialmente a Hipatia, como instigadores. Las predicaciones contra Hipatia se volvieron violentas. Era acusada de brujería, de practicar artes matemáticas sospechosas, e incluso de hechizar a Orestes para que se opusiera al obispo. Algunos estudiantes le advirtieron del peligro y le ofrecieron protección. Ella respondió: hace tiempo aprendí a no temer nada, excepto traicionar lo que mi razón considera verdadero. Sus amigos cristianos, incluido Sinesio, intentaron mediar en el conflicto. Le sugerían que moderara sus enseñanzas o que abandonara temporalmente la ciudad. Hipatia se negó. En el invierno del año 415, Hipatia presentía el peligro pero mantuvo sus clases públicas. Lo que no sabía era que Cirilo ya había decidido su destino. El conflicto llegaba a su punto crítico. Marzo del año 415. Hipatia regresaba a su casa en su carruaje tras impartir clases en la biblioteca. Un grupo de Parabalani, liderados por un lector llamado Pedro, bloqueó su camino.
La arrastraron hasta el Cesáreo, antigua iglesia pagana convertida en catedral cristiana. Lo que sucedió después sería recordado como uno de los crímenes más brutales contra el conocimiento. Según el historiador Sócrates Escolástico, la despojaron de sus vestiduras y la asesinaron utilizando fragmentos de cerámica afilados. Luego, descuartizaron su cuerpo y lo quemaron. Otras fuentes indican que fue despellejada viva con conchas de ostra. La brutalidad del asesinato conmocionó incluso a muchos cristianos, que vieron en ello un acto de barbarie injustificable. El prefecto Orestes, devastado por el asesinato de su amiga y consejera, envió mensajeros a Constantinopla exigiendo justicia. Sin embargo, pronto dimitió y abandonó Alejandría para siempre. Cirilo negó toda responsabilidad, aunque el crimen beneficiaba directamente sus intereses. El emperador, ocupado con la amenaza de los visigodos, nunca ordenó una investigación profunda. Sobre la responsabilidad de Cirilo, los historiadores aún debaten. Algunos creen que ordenó directamente el asesinato, otros que simplemente creó el clima de odio que lo hizo posible. El cronista cristiano Juan de Niciu justificó el crimen siglos después. Hipatia era devota de la magia, los astrolabios e instrumentos musicales, y engañaba a mucha gente con sus artimañas satánicas. En contraste, Damasio escribió: todo esto sucedió por la envidia que provocaba su sabiduría excepcional, especialmente en lo referente a la astronomía. Un claro motivo político. Lo cierto es que tras su muerte, la escuela neoplatónica de Alejandría se dispersó. Sus estudiantes huyeron a Atenas y Constantinopla, llevando consigo lo que pudieron salvar de sus enseñanzas. Algunos historiadores sostienen que muchos manuscritos de Hipatia fueron destruidos en el incendio de la biblioteca de Alejandría, pero esto es anacrónico. La biblioteca había sido dañada mucho antes. En realidad, sus obras se perdieron gradualmente durante los siglos siguientes. Los pocos fragmentos que sobrevivieron estaban ocultos en los textos de sus estudiantes, como Cinesio. Cirilo consolidó su poder político tras eliminar a Hipatia. Años después sería canonizado como santo, mientras la memoria de la filósofa se convertía en símbolo del conocimiento perseguido. La controversia sobre las verdaderas motivaciones del asesinato continúa. ¿Fue un ataque religioso contra el paganismo? ¿O un crimen político para eliminar la influencia de Hipatia sobre Orestes? Una teoría sugiere que Hipatia representaba la última conexión con el antiguo conocimiento científico griego. Su asesinato simbolizó el fin de una era y el comienzo de lo que algunos llaman Edad Oscura. Pero esta visión simplifica la historia. Muchos cristianos preservaron conocimientos antiguos, y la ciencia continuó en Bizancio y el mundo islámico. El legado de Hipatia era más complejo que un simple símbolo. Tras su muerte, Hipatia no fue olvidada. Sus estudiantes, dispersos por el Mediterráneo, mantuvieron vivas sus enseñanzas. En Atenas, Proclo incorporó sus métodos matemáticos a su propia escuela. Durante siglos, sin embargo, su nombre fue apenas un susurro en los textos históricos. La Europa medieval cristiana no estaba interesada en preservar la memoria de una filósofa pagana y mujer. Fueron los eruditos bizantinos e islámicos quienes mantuvieron vivo parte de su legado científico. Sus métodos matemáticos influyeron en Al-Khwarizmi y otros matemáticos de la Casa de la Sabiduría en Bagdad. Su diseño del astrolabio plano fue perfeccionado por astrónomos islámicos, convirtiéndose en el instrumento de navegación más importante hasta la invención del sextante en el siglo XVIII. El hidroscopio que diseñó para medir la densidad de los líquidos evolucionó hasta convertirse en el hidrómetro moderno, instrumento fundamental en medicina, química e industria. Durante el Renacimiento, su figura comenzó a resurgir. Rafael la incluyó entre los grandes filósofos de la antigüedad en su obra La Escuela de Atenas, aunque pocos reconocieran su rostro. La Ilustración redescubrió a Hipatia como símbolo del conocimiento perseguido por el fanatismo. Voltaire la mencionó como mártir de la filosofía, víctima de la superstición religiosa. En 1720, John Toland publicó Hipatia, primera biografía dedicada a ella. La presentaba como defensora de la ciencia contra el dogmatismo, imagen que resonaba en la Europa de la Ilustración.
El siglo XIX vio una explosión de interés por Hipatia. Charles Kingsley publicó en 1853 la novela histórica Hipatia, que se convirtió en bestseller y fijó su imagen en el imaginario victoriano. La obra de Kingsley, sin embargo, distorsionaba su figura. La presentaba como una joven cristiana en secreto, cuando todas las fuentes históricas confirman que era neoplatónica y nunca se convirtió. El movimiento sufragista de finales del siglo XIX la adoptó como símbolo. Hipatia representaba a la mujer intelectual silenciada por estructuras patriarcales, imagen que resonaba con su lucha por el voto femenino. En 1908, la astrónoma estadounidense M.W. Whitney descubrió un asteroide y lo nombró 238 Hipatia en su honor. Comenzaba así su reconocimiento en el ámbito científico contemporáneo. El cráter lunar Hipatia también lleva su nombre, ubicado apropiadamente cerca del Mar de la Tranquilidad, reconociendo su contribución a la astronomía que eventualmente nos llevaría a la Luna. En matemáticas, su legado se honra con el Teorema de Hipatia, relacionado con las divisiones cónicas y sus aplicaciones en geometría proyectiva, campo en el que sus contribuciones fueron pioneras. El Instituto de Física estableció en 2008 la Medalla Hipatia para reconocer contribuciones excepcionales a la física realizadas por mujeres, conectando su legado con científicas contemporáneas. En la cultura popular, su historia ha inspirado novelas, películas como Ágora, de Alejandro Amenábar, y documentales que la presentan como pionera feminista y mártir de la ciencia. Hoy, el nombre de Hipatia resuena en laboratorios y universidades. La NASA nombró Proyecto Hipatia a una iniciativa para fomentar la presencia de mujeres en ciencias espaciales y astronomía. Programas educativos como Las Hijas de Hipatia buscan reducir la brecha de género en matemáticas y ciencias, inspirando a niñas a seguir carreras en áreas donde siguen estando subrepresentadas. La Unión Astronómica Internacional creó en 2019 el programa Hipatia para financiar observatorios en países en desarrollo, extendiendo su legado de democratización del conocimiento. En Alejandría, su ciudad natal, la moderna Biblioteca Alexandrina alberga el Centro Hipatia de Estudios, dedicado a preservar el legado científico del mundo antiguo y promover el diálogo intercultural. Científicas contemporáneas como Lisa Randall en física teórica o Marja Mirzakhani en matemáticas son consideradas herederas de su legado, rompiendo barreras en campos dominados por hombres. El premio Fields, considerado el Nobel de las Matemáticas, fue otorgado por primera vez a una mujer en 2014. Mirzakhani reconoció a Hipatia como inspiración para su trabajo en geometría. En Silicon Valley, varias incubadoras tecnológicas llevan su nombre, reconociendo en Hipatia a una pionera de la innovación que combinaba diferentes campos del conocimiento para crear soluciones prácticas. Como Hipatia en su tiempo, las científicas actuales se enfrentan desafíos. Un estudio de 2023 reveló que solo el 28% de los investigadores en ciencia y tecnología a nivel mundial son mujeres. La filósofa defendía que todas las verdades formales son demostrables. Hoy, la lucha por la igualdad en ciencia se basa en datos demostrables sobre los beneficios de la diversidad en la investigación. Los estudios demuestran que equipos diversos producen investigación más innovadora. Hipatia, que integraba estudiantes de diferentes culturas y religiones, parece haberlo entendido hace 16 siglos. Su legado más importante no son solo sus descubrimientos, sino su método: cuestionar todo, buscar evidencia, rechazar argumentos de autoridad y defender la libertad de pensamiento a cualquier costo. Cuando vemos debates entre ciencia y dogma, conflictos entre evidencia y creencia, o ataques a la libertad académica, estamos presenciando versiones modernas del conflicto que enfrentó Hipatia. Su vida nos recuerda que el conocimiento siempre es frágil frente al fanatismo, que cada avance científico, cada nuevo descubrimiento, requiere proteger el espacio de la duda y el pensamiento crítico. Hipatia nunca se doblegó. Incluso ante amenazas, continuó enseñando y defendiendo el valor del pensamiento racional. Su valentía intelectual sigue inspirando a quienes defienden la verdad. Como escribió Carl Sagan, Hipatia fue la última científica del mundo antiguo y pasarían siglos antes de que naciera otra mujer de su calibre. Su martirio nos recuerda el coste del silencio. Si te ha fascinado esta historia de ciencia,
poder y resistencia intelectual. Suscríbete para más relatos de personajes que cambiaron nuestra comprensión del universo. Hipatia lo habría querido así.